Oh shit, here we go again. Here we go again. Bueno, gente, vamos a hablar de la polémica de Beetlejuice. Y antes de nada decirle que ayer estuvimos en el directo y nos enteramos ahí, ¿no? Que pasó lo de Beetlejuice, que cuesta Glemium. Y vamos a hablar de eso ahora. Le voy a dar un poquito mi opinión de por qué, obviamente es malísima decisión, no hay nada bueno en esa decisión, pero les voy a decir por qué creo que Warner lo está haciendo, ¿no? Para que entiendan más o menos por qué, cómo funciona. Y decirle que hoy a la tarde, 2-3 horitas después que suba este vídeo, voy a estar viendo la Gamescom del día 2 y vamos a estar jugando las Rankeds en Multiverso, ¿no? Así que nada. Bueno, la polémica de Beetlejuice. Básicamente el personaje ahora cuesta Glemium. De hecho lo vamos a ver in-game. Vamos a ver in-game. Cuesta Glemium acá, no los $30 como tal, pero cuesta 1150 Glemium. El punto de esto es, cuesta más que un pase, poder jugar con el personaje 3 días antes, no como Early Access. Y yo como creador de contenido no me lo voy a comprar. Como jugador es malísimo, y creo como creador de contenido todavía más rastrero, porque la gente lo va a comprar para subir vídeo y tal, ¿no? Pero si vos te compras el personaje, le está dando el visto bueno a Warner de que ellos entiendan que es una buena idea y sigan, las chicas superpoderosas o Raven o lo que sea va a costar Glemium también, ¿no? Así que la forma de hacerle entender que esto no funciona o no es una buena idea es no gastarse Glemium en el personaje. Así que yo les recomiendo como jugador y como creador de contenido que no se compren el personaje. Obviamente ya se lo habrán comprado o incluso si me escuchan le va a dar igual y tal, pero si quieren que no hagan esto con todos los personajes, no se compren el personaje. Espérense al viernes, ¿no? El viernes yo lo voy a estar jugando y tal. Eso por una parte, ¿no? Fue muy feo porque yo venía con un poquito de... no hype, pero me hacía mucha ilusión el personaje porque se veía que está hecho un poquito más con cariño que Jack, que Samurai Jack, ¿no? Samurai Jack tiene poco o nada de la serie y fue un poco triste, ¿no? El personaje lo hicieron muy apurado, no sé, se nota que lo hicieron sin ganas. Y Beetlejuice tiene muchas cosas de la película, ¿no? Entonces, y me gusta mucho la peli. Pero claro, entré al juego y ya en el chat cuando aprendí directo me están diciendo, ¿viste lo de...? Yo no había visto, cuando aprendí directo me enteré de eso. Lo había visto por Twitter creo, pero yo pensaba que se podía comprar con Glemium, pero con ticket y con Moneda Luchador. No que había un Early Access de 3 días. Tenés que esperar para comprártelo con Moneda Luchador. Yo había entendido que, porque lo vi muy rápido porque ya iba a empezar directo, yo había entendido que eso, que te daban la opción de comprártelo con Glemium también, pero con Moneda Luchador se lo puedes comprar también. Entonces, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si te dan esos 3 días que tengas que esperar, pues hacen que tengas que comprar el personaje con Glemium, ¿no? Que yo no lo hice. Pero bueno, ¿por qué hace esto Warner? Warner lo hace porque en un momento el juego se farmeó mucho Glemium. Yo por ejemplo tengo como 2000 Glemium, tengo 2800 Glemium y yo eso todo lo farmeé prácticamente, como 500. Ahí está el directo de ayer por si lo quieren ver, ahí está mucho más mi opinión extendido. Como 500 Glemium creo que farmeé en un evento de YouTube que daban código y cosas así. Luego ya por el pase y por los eventos de Wonder Woman, todo eventos, drops, cosas así, ¿no? Entonces la gente se está gastando Glemium, pero es Glemium que farmean en el juego, ¿entienden? No es como que Warner gana dinero, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer Warner? Que como ahora te van a dar esos 3 días antes del contenido más fuerte del juego, que es un personaje, quiere que te gastes ahí tu Glemium que farmeas, que te compre a Beetlejuice, que te compre a las chicas superpoderosas o el otro personaje que saca un Glemium. Ya la gente que farmeó Glemium ya no va a tener Glemium y entonces va a tener que o comprarse los nuevos pases o meter Glemium, ¿no? $10, 20 tal, y eso, ahí Warner gana dinero cuando vos metes dinero para comprar Glemium, realmente, no cuando gastas tu Glemium en la tienda, ¿entienden? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso, ellos quieren que la gente que farmeó mucho Glemium gaste en el personaje y a partir de ahí ya empieza a gastar dinero, ¿no? Es una pena, porque si hicieran un buen juego, a la gente le encantaría, le encanta el juego, o sea, le gusta el juego, ¿no? Compraría más skin y tal. Es un modelo de negocio, es un free to play, pero no quiero leer en los comentarios pero tienen que ganar dinero. No puede hacer un free to play que vende tan poco contenido, que tiene tan poco contenido, y sacar encima a los personajes nuevos, que es el único contenido que esperamos realmente, aparte de los mapas y tal, hacerlo como de pago, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Es como que en el LoL te saquen un nuevo personaje, un nuevo campeón y solo lo puedas comprar con Riot Points. Siempre se puede comprar con Riot Points también si querés, pero pues lo puedes comprar con la moneda del juego, ¿no? Eso es la norma, ¿no? Es muy rastrero. Y más en el punto que está multiverso, ¿no? En el punto que está multiverso ahora, que como saben el juego no está muy bien de números. Y de hecho yo tenía la expectativa, creo que lo manchó mucho esto, yo tenía la expectativa de que Multiversus iba a tener 7000 jugadores por lo menos. Es decir, iba a ganar unos casi 4000 jugadores de media nuevos, porque tenía 1600 jugadores. Y
llegó a 4000 y tanto. Creo que le afectó mucho esto del Early Access, porque es demasiado poco, es muy poco. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el juego se va a mantener en los otros... Va a empezar a bajar esto, ¿no? A lo mejor el viernes suba un poquito otra vez, porque el viernes realmente cuando el grueso de jugadores se va a poder comprar el personaje. Pero... va a bajar muy rápido. Y va a ser un mes prácticamente sin contenido. Beetlejuice fue el último contenido de esta season. A no ser que sorprendan, ¿no? Un tercer personaje o algo así loco. Pero si es solo Beetlejuice, el juego va a caer en picada hasta la tercera season. Y la tercera season es la última opción del juego, la última oportunidad del juego. Tienen que meter, no sé, 3-4 personajes, 3-4 mapas o algo así para intentar remontar. Porque la gente piensa que con esto, ni siquiera hablé de gameplay porque la gente piensa que eso, el gameplay va a mejorar la otra, a ver qué meten en la próxima mid-season después de 2 meses, Para cuando el juego esté pulido ya nadie va a jugar, ¿entiendes? Y si a vos te gusta el juego está bien, pero si nadie está jugando el juego, quiere decir que el juego va a cerrar. Porque si no hay nadie jugando, va a empezar a tardar en encontrar partida. Y va a haber menos gente que le mete dinero al juego, ¿no? Entonces obviamente te debería interesar también cuántos jugadores hay, por más que te guste el juego, ¿no? Que por eso que yo no hice los números, ¿no? Porque, a ver cuándo se muere. Que realmente Multiverso murió desde que tomó la decisión de cambiar todo el PvE, ¿no? Estrictamente, ¿no? Obviamente no está confirmado que va a cerrar servidor y tal. Y probablemente lo haga en 2026, en marzo. No va a cerrar este año. Este año no va a cerrar, obviamente. Y menos el año que viene. En la Season 5 va a ser en marzo. Ahí ellos van a hacer sus números. Si Multiverso gana más dinero de lo que pierde, van a seguir otro año más. Así funciona el free to play. Porque usted tiene que tener en cuenta que Warner le paga a Player Free Game para que a estos 60 desarrolladores que están mes a mes, mucho dinerito para que hagan el juego. Para que arreglen los bugs, para que hagan nuevo contenido, tal. Entonces, Warner tiene que tener muchísima más skin de lo que le cuesta mantener a Player Free Game haciendo el juego y pagar los servidores, que son malísimos, ¿verdad? Pero pagar los servidores del juego para hostear a la gente que entra a jugar en Steam, en Play, en Xbox, tal. Pero bueno, y le invito a que se pasen el miércoles de la semana que viene, o sea, el otro miércoles en una semana, va a ser el 28 de agosto. El 28 de agosto vamos a tener ese número, ¿eh? Como verán, Multiverso salió en mayo con 114.000 jugadores. En junio tenía 51.000, es decir, perdió 62.000 jugadores de Steam. Esto es todo de Steam. En julio perdió otros 37.000 jugadores. Es decir, y cuando se fue ya estaban las rankeds, o sea, no ayudó en nada las rankeds. Y el 28 de mayo se va a actualizar. Muy probablemente tenga 7.000 jugadores de media. O sea, 7.000 jugadores son todas las personas que juegan Multiverso a 9.000. Yo creo que estaba siendo muy positivo y decía que iba a ser 9.000. Tiene pinta que va a ser 7.000 o menos. Porque esto se va a actualizar. No, puede ser que sea 9.000 ahora, pero al final de la Season 2 puede que sea menos de 7.000 jugadores. Y el pico sea 3.000 y menos de 1.000 jugadores. O sea, los picos más bajos van a ser ya de 1.000 jugadores para el fin de mes. Siendo positivo, siendo no tan... siendo optimista, digamos. En acá ya de hecho tiene 1.080 jugadores. Y falta más de un mes. Falta un mes para que termine la Season 2. Entonces ya no va a haber contenido y la gente se va a empezar a ir. Que siempre se va del juego, ¿no? Ese es el problema del juego, que la gente no entiende. Que lo que yo quiero explicar es que el juego necesita un cambio radical, no un cambio poco a poco. Porque pierde jugadores demasiado rápido y no gana jugadores con los nuevos contenidos. Y está demostradísimo, ¿no? Agentes Mina ayudó al juego. Samurai Jack, la arranque tampoco ayuda al juego. Tiene mucho menos jugadores que lo que tenía la Season 1. Ahora salió Beetlejuice y justo salió con esta polémica. Entonces el juego se muere demasiado rápido y no gana jugadores nuevos. Eso quiere decir que evidentemente va a tener la tendencia a perder jugadores. En algún momento va a empezar a tardar en encontrar partida en plan en serio, en plan minuto y tal. Teniendo en cuenta que el juego hay PvE normales y ranked. O sea, hay muchas colas de buscar partida 1 vs 1, 2 vs 2, todo contra todo. Entonces, de por sí hay poca gente jugando y se separa muchísimo la del buscar partida, ¿no? Pero bueno, como le dije, el viernes voy a jugar con Beetlejuice. Yo no me voy a comprar el personaje para bueno, mostrar mi descontento, ¿no? Y cómo crear contenido no me parece correcto comprar el personaje ni para subirle un vídeo. Porque no tiene sentido que critique la decisión de que lo metan con Gleaming y yo me lo compre, ¿no? No es consecuente, ¿no? Con lo que estoy comentando. Pero bueno, como le dije, hoy vamos a ver la Gamescom el día 2. Ayer me gustó el ritmo del evento. Vamos a jugar las Rankeds mientras estoy jugando con Jason.
Estoy jugando con mando, ahora estoy probando jugar con mando. Vamos a jugar unas rankeds mientras empieza el evento y tal. Y hablamos de esto, ¿no? Así que lo que entra en el directo. Ah, mira, no he visto aquí. Lo que vean el vídeo, pueden entrar y hablamos ahí, ¿no? De esto. Pero bueno, le quería decir más un poquito de por qué creo que hicieron esto, que es para que la gente que farmeó Glamium se gaste todo su Glamium. Me parece una pésima decisión, como les expliqué. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Y díganme si se compraron ya el Betelgeuse o se lo van a comprar el viernes. Pero bueno, un saludito, suscríbanse, denle like si les gusta el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. ¡Hostia puta! Es la primera vez que baja de 1000 jugadores, gente. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ahí tenemos multiverso, hijo de puta! ¿Cómo vas a hacer esa política anticonsumidor, puerco? Te lo mereces,